Ya, chiquillos, vamos a ir entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Acuérdense que nosotros estuvimos viendo todo lo que eran temas que tenían que ver con la democracia, con el cuidado que tenemos que tener del sistema democrático, etcétera. Y dentro de lo que se da en un sistema democrático son los trabajadores, ¿ya? Un elemento bien importante, trabajadores, empleadores, ya el Estado en este caso. ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a ver ahora nosotros? Vamos a trabajar con lo que son los derechos laborales, ¿ya? Los derechos laborales en Chile, considerando todo lo que son las principales tendencias, ya sea a nivel internacional, a nivel nacional, etcétera. Y cómo esto han ido evolucionando, ¿ya? Y han ido evolucionando principalmente con el aporte de los movimientos y organizaciones sociales, es decir, organizaciones que los trabajadores se fueron dando ya más fuertemente a partir de lo que fue las luchas que se dieron en el siglo XIX fundamentalmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver en este caso, eh, nosotros, en el caso de la parte del mundo laboral, del mundo del trabajo, ¿ya? Nosotros nos regimos por códigos, un código del trabajo. Este es el primer código del trabajo que se hizo en Chile y fue hecho fue promulgado en el año 1931, ¿ya? Hace harto tiempo ya. 1931, eh, y que en este caso estaba en el gobierno Carlos Ibáñez del Campo, ya el primer gobierno de Carlos Ibáñez, y fue una época bien complicada para Chile, ¿ya? Hubo en una época más de 5 gobiernos en un periodo de un año y medio más o menos, por lo tanto hubo hartos problemas, pero uno de los elementos, digamos, positivos que surgió fue el Código del Trabajo, ¿ya? Nosotros tenemos que recordar qué es lo que es un código. El código reúne leyes relativas a un tema en específico, ¿ya? En este caso, se reúnen en el Código del Trabajo todas las leyes que tienen que ver con el trabajo, con el mundo laboral, ¿ya? Y el primero que se hizo fue en 1931, o sea, a comienzos del siglo XX, ¿ya? Y se aprueba fundamentalmente porque había movimientos sociales que estaban pidiendo cambios, encabezados por militares en esa época, ¿ya? Y Carlos Ibáñez era militar y estaba de gobernante en ese momento en Chile, ¿ya? Este es el primer código del trabajo. En general, entonces, el trabajo en la actualidad es regulado, ¿ya? O sea, existe, en este caso, reguladores. El Estado, que tiene que legislar y hacer cumplir las leyes, ¿ya? También está el Poder Legislativo, ¿ya? Que también ellos son los que legislan y tienen que, digamos, llegar a acuerdos con el Estado para que estas leyes se puedan reglamentar, ¿ya? Ahí existe lo que se llama el salario mínimo, existe lo que se llama la jornada de trabajo, entre otras. Están establecidos, está regulado eso, ¿ya? Por lo tanto, existen normas que regulan, que controlan, que se puede fiscalizar lo que es el mundo laboral, ¿ya? Existen procesos que llegan, las leyes no se hacen solas, todas se van regulando y llegan a su fin por un consenso, es decir, por un acuerdo que se hace entre los trabajadores, los empleadores, el Estado, ¿ya? Entonces, los trabajadores son representados por distintas organizaciones, los empleadores lo mismo y el Estado. Por lo tanto, estos tres elementos son los que van a regular en Chile, en la actualidad, las condiciones laborales, el trabajo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con contratos, con horarios, con todo lo que implica el mundo laboral, el derecho al descanso, por ejemplo, lo que son el descanso maternal, ¿ya? Etcétera. Todo eso está regulado en la actualidad por lo que es el Código actual del trabajo, ¿ya? Entonces, el Código laboral chileno corresponde al conjunto de leyes que regulan las relaciones laborales, ¿ya? Y establece también los derechos y las obligaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Y también establece que deben haber condiciones de seguridad social en donde se desarrollan estos trabajos, ¿ya?
Recuerden que, por ejemplo, en el caso de trabajos que implican mayor riesgo, tienen que haber medidas de seguridad, ¿ya? Eh, Seguridad social en cuanto también a la atención que tiene que tener un trabajador, perdón, en caso de un accidente laboral, ¿ya? Los trabajadores en general, hay trabajos que están más expuestos, pero también existe lo que se llama accidente de trayecto, en que uno, por ejemplo, sale de su casa y se accidenta por algún motivo en camino hacia el trabajo. Entonces, eso también es considerado y está reglamentado. ¿Se fijan? Entonces, antes eso no era así. Todo esto fue avanzando a partir de los primeros años del siglo XX. Antes habían habido luchas, nosotros vamos a ver en nuestra clase qué es lo que pasó en Chile. Vamos a ver primero la parte extranjera, porque en el extranjero se llevaron a cabo estos primeros movimientos que van a luchar por los derechos de los trabajadores, ¿ya? Entonces, todo esto está regulado en Chile por el Código del Trabajo, ¿ya? Y el que está vigente entró en vigencia, perdón, o en vigor el año 2017, ¿ya? Después de un proceso en que participaron ya sea los empresarios con sus organizaciones empresariales, los trabajadores, los sindicatos y también el Estado que estuvo acá presente para llegar a lo que es el actual Código del Trabajo. Después del 2017 se le han hecho algunas reformas también, ¿ya? Y este es el, digamos, el actual, digamos, la portada del actual Código del Trabajo que regula todo lo que es la actividad laboral en Chile, ¿ya? Y las distintas formas de trabajo. Ahora, a nivel internacional están los derechos laborales también se regulan por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue hecha después de la Segunda Guerra Mundial, y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada después en el periodo de entreguerras, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. Y en el caso de Chile, está lo que se llama la Dirección del Trabajo. Existe en Chile un Ministerio del Trabajo, ¿ya? Pero que tiene, tiene distintas secciones y está la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo regula lo que son las inspecciones del trabajo, ¿ya? En donde tienen que fiscalizan si se están cumpliendo, en este caso, algunas normas de trabajo. Recuerden, un ejemplo, esta semana, sábado y domingo, fueron declarados irrenunciables. ¿Qué significa esto? Que los trabajan solamente aquellos considerados esenciales o que tienen que seguir permanecen trabajando porque su condición lo requiere. La salud, la parte de comunicaciones, los que ven la luz, el agua, todos esos elementos. Pero el comercio permanece cerrado. Los únicos locales que abren son aquellos que son atendidos por sus propios dueños o su familia, ¿ya? Por lo tanto, si en algunos de esos locales, un almacén, por ejemplo, hay un trabajador que fue citado a trabajar ese día, ahí hay una fiscalización, por ejemplo, y son multados, porque cuando se declara feriado irrenunciable es eso, no es negociable, ¿ya? No se puede, y en Chile hay varios feriados irrenunciables que son fijos, ¿ya? Por ejemplo, el 1 de enero, el 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, eh, 25 de diciembre, ¿ya? Esos son fijos. Esta vez se agregaron estos dos para favorecer la participación de los trabajadores en como vocales de mesa y directamente las elecciones, ¿ya? Entonces, todo eso está regulado, el trabajo en la actualidad está regulado, pero esto no siempre fue así, ¿ya? No siempre fue así y las condiciones laborales han ido cambiando, ¿ya? A nivel internacional, en la actualidad, la mayor parte de los países tienen códigos del trabajo y que regulan los derechos de los trabajadores. Eh, Sin embargo, como les dije, esto no siempre fue así. Y todo este proceso se inicia en Europa, especialmente en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahí acuérdense que se lleva a cabo las primeras manifestaciones de lo que fue la revolución industrial, ¿ya? Y esta revolución industrial va a acarrear entre algunas consecuencias
que los trabajadores sean sometidos a algunos abusos, por ejemplo, porque no había nada regulado en cuanto a su trabajo, ¿ya? Organizaciones obreras empezaron a surgir después. Cuando ven las condiciones laborales en que están, empiezan a organizarse, ¿para qué? Para pedir mejorar las condiciones laborales y también mejorar las condiciones de vida, ¿ya? Por lo tanto, aquí todo este proceso se ha demorado varios años. En Chile también va a ser así, pero hoy día vamos a ver lo que pasa en el mundo, porque lo que del mundo se va a reflejar después en la realidad laboral chilena, ¿ya? Entonces comienza este proceso en varias etapas. La primera parte se da con lo que es la consolidación del capitalismo, ahí se realiza la revolución industrial, y esto ocurre fundamentalmente ¿dónde? En Europa y en Estados Unidos, en lo que es la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? La actividad industrial se va expandiendo y se va diversificando, ¿ya? O sea, van surgiendo distintos tipos de industrias. Eh, la gente, la población en general, ve esto como una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Por lo tanto, se trasladan a la ciudad y ocurre lo que se llamó la migración campo-ciudad. Entonces, la mayor parte de la población empieza a moverse hacia las ciudades, esto aparece que en Europa y Estados Unidos. Y las ciudades muchas veces no están en condiciones de recibirlo, por lo tanto, las condiciones de vida de ellos van a ser muy, muy precarias, ¿ya? Muy pobres, ¿ya? Eh, y al llegar mucha gente, hay un alto número de trabajadores disponibles. O sea, mucha gente para realizar los puestos de trabajo que están ahí disponibles. Ahora, sumado a esto, que se empieza todo lo que se llama el proceso de mecanización de la actividad industrial, es decir, las máquinas empiezan a realizar trabajos que antes realizaban una importante cantidad de personas, ¿ya? Y esto, al haber muchos obreros, mucha gente dispuesta a trabajar, va a generar precarias condiciones de trabajo. Ejemplos serían las extensas jornadas laborales, ¿ya? Es decir, jornadas de trabajo que duraban entre 12 y 14 horas, ¿ya? O sea, ahí se trabajaba nomás, no había una jornada de 8 horas, no, sí, trabajar un trabajo rutinario, ¿ya? Muchas veces estaban esas 12, 14 horas realizando un mismo trabajo, dentro del mismo proceso, todo el día haciendo lo mismo, ¿ya? Un trabajo rutinario. Bajos sueldos, como había muchos dispuestos a trabajar, no se les pagaba mucho. Maltratos y abusos, ¿ya? Es decir, no se respetaba ningún horario, nada. Entonces, no existía ningún tipo de regulación de las relaciones laborales, ¿ya? No había un código, no había una ley que regulara las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador. ¿Por qué? Porque en la época se favorecía a la libertad en el contrato de la fuerza laboral. O sea, los diferentes estados de Europa y de Estados Unidos favorecían que los contratos fueran hechos por los empleadores de manera libre. No había una regulación, el Estado no los obligaba a pagar un sueldo mínimo, a tener un contrato de trabajo, a tener horas de trabajo, nada de eso, ¿ya? Y debido a todas estas condiciones que además influían en la condición de vida porque les pagaban muy poco, por lo tanto vivían hacinados. Acuérdense, las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente, por lo tanto vivían hacinados, se enfermaban, no tenían agua, nada que les permitiera vivir por lo menos dignamente. Entonces, ante esta situación de las condiciones laborales, las condiciones de vida, empiezan a haber las primeras formas de protestas obreras, ¿ya? Que empiezan a manifestarse, ¿para qué? Para pedir, en este caso, mejores condiciones, ¿ya? Mejores condiciones de vida. Eh, Nosotros seguimos avanzando aquí en el tiempo y las demandas de los obreros ya no solamente se dirigían a los empleadores, ¿ya? Las primeras protestas, las primeras exigencias que hacían estas organizaciones obreras estaban dirigidas a los empleadores, porque con ellos se relacionan directamente. Para que ellos mejoraran su condición laboral también podría mejorar su condición de vida. Ahora demandaban también al Estado, o sea, exigían que el Estado
hiciera algo, tomara medidas, ¿ya? Y empezaron estas manifestaciones ya a hacerse más fuertes y se tomaban las fábricas, había huelgas, había manifestaciones en la calle, etc. Y estas manifestaciones cada vez se fueron expandiendo más, o sea, fueron aumentando la cantidad de gente que participaba, se fueron haciendo en distintos países, ¿ya? Y el Estado, ¿qué hizo? El Estado intervino, pero ¿cómo intervino? Favoreció a los empleadores, ¿ya? No a los trabajadores. ¿Y qué hizo con los trabajadores? Con las manifestaciones las reprimió. Reprimió las acciones obreras, justificándolas por el orden social, ¿ya? Ellos decían que debía haber orden social para que la situación fuera mejorando. Entonces, el Estado, ¿qué hizo? No apoyó a los trabajadores, no revisó las condiciones laborales de los trabajadores, sino que apoyó en este caso, a los empleadores. Y a los trabajadores los reprimió, o sea, salió, el Estado mandó, en este caso muchas veces mandaban a tropas del ejército, de la policía, a reprimir todas estas manifestaciones obreras de la época que nosotros estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿ya? Entonces, la huelga y otras acciones de protesta fueron criminalizadas, es decir, se castigaban, tenían penas, ¿ya? Si se llevaban a alguien detenido por una situación de huelga en esa época, era detenido y sancionado con una pena, digamos, ¿ya? Una pena, un castigo que existía en el Código Penal, porque se les acusaba de atentar contra el orden, ¿ya? Eso en varios países. Después, eh, esto empieza a expandirse cada vez más y muchas organizaciones empiezan a involucrarse en esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que eh, muchas veces las luchas obreras estaban peleando por que se les reconocieran sus derechos como trabajadores, que se mejorara la calidad de vida, ¿ya? Y este tema se fue expandiendo en toda la sociedad y se fueron, como les digo, involucrando otras instituciones, ¿ya? Que tenían un importante peso en la sociedad de la época, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué organización? Interviene, por ejemplo, la Iglesia, ¿ya? Con algunas encíclicas, ¿ya? Que son documentos que publica la Iglesia relacionados a algún tema. En este caso, ellos planteaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de la encíclica, la más conocida es la Rerum Novarum. Fue hecha a finales del siglo XIX, ya 1890-98, por ahí fue hecha, ¿sí? Entonces, la Iglesia, que es en la época una institución que tenía un gran peso dentro de la sociedad, ya estaba manifestando que era necesario que los estados se dieran cuenta de esa situación, que había que mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, y también le hizo un llamado no solo a los estados, sino que también a los empresarios, ¿ya? Entonces, como estas luchas, estas manifestaciones se fueron haciendo cada vez más fuertes, eh, los distintos estados empezaron a preocuparse ya derechamente de esto y no solamente a reprimir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban que la economía funcionara y funcionara con un orden, ¿ya? Y empezaron a generarse las primeras leyes laborales, ¿ya? Y que reconocían como derechos algunas de las demandas que tenían los obreros. Entonces, hacia fines de la década de 1890, hay leyes que disminuyen la jornada laboral, ¿ya? O sea, ya no se iba a trabajar 10, 12, 14 horas. Si el día tiene 24 horas, la mitad del día la dedicaban a trabajar, trabajar en condiciones bastante precarias. Entonces, leyes para disminuir la jornada laboral, ¿ya? También leyes para establecer seguros ante accidentes del trabajo e invalidez, ¿ya? Estamos hablando de época en que las personas aprendían, por ejemplo, a utilizar una máquina, aprendían en la práctica, o sea, era un oficio, no iban a estudiar cómo utilizar una máquina, no,
ellos aprendían la práctica, y ese aprender de errores, les provocaba muchas veces accidentes, y esos accidentes anteriormente no eran vistos por nadie, no había un seguro que a uno lo atendían como accidente laboral, etcétera. Y muchas veces estos accidentes con máquinas les provocaba hasta invalidez. Entonces, estas primeras leyes empezaron a ser aprobadas en países de Europa y en Estados Unidos, ¿ya? Eh, ¿Y por qué? Porque el Estado empezó a darse cuenta que tenía que preocuparse de esto, no podía dejar de lado y dejar que las cosas funcionaran solas, entre lo que era la relación de los empresarios y los trabajadores, tenía que intervenir. ¿Por qué? Porque al hacerlo también necesitaban que existiera orden para que el desarrollo económico de los países se fuera, digamos, realizando. ¿Ya? Si no, los trabajadores estaban protestando, no trabajaban, obviamente. Entonces, fue ese el motivo que los llevó más que preocuparse de las condiciones laborales, fundamentalmente. Y una cuarta etapa es la consolidación de los derechos laborales. Esto va a ocurrir ya a mediados del siglo XX. Y aquí van a surgir organizaciones internacionales que se van a preocupar de esto. Las que mencionábamos antes, la OIT, el surgimiento del estado de bienestar, ¿ya? Y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Ahora, todo esto fue como un proceso. Acuérdense que aquí está el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? No tenemos que olvidar que durante la Primera Guerra Mundial las mujeres ocuparon los puestos laborales de los hombres que fueron a combatir a la guerra. Entonces ahí también la mujer entró a ser parte del mundo laboral fuera del hogar, ¿ya? Y las mujeres trabajaron en distintas áreas, desde la fabricación de armamento, eh, trabajaron también en todo lo que es la actividad agrícola, en la construcción, etcétera, donde ellas podían realizar este trabajo reemplazando, digamos, los puestos laborales de los hombres que estaban en la guerra. Van a empezar a influir en lo que es exigencias de derechos en este caso, derechos laborales, derecho a voto de la mujer, que en esa época no tenía derecho a voto en muchas partes. Por lo tanto, todo esto, toda la historia va teniendo hechos, y estos hechos van teniendo consecuencias, ¿ya? Y consecuencias que uno a lo mejor no piensa, pero después de la Primera Guerra Mundial la mujer ya empezó a adquirir gran importancia dentro del mundo laboral. Y surge, después de la Primera Guerra, la OIT, el estado de bienestar, que también empieza a surgir después de la crisis del año 29, y después de la Segunda Guerra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tienen que ver con qué, con que se reconocen los derechos laborales, ¿ya? Se reconocen los derechos laborales, y que estos se ordenan en un código, por eso se habla de codificación, ¿ya? Para tenerlos ahí presentes y hacerlos respetar. Acuérdense que en todas partes hay organizaciones que fiscalizan y que hacen, su obligación es que se respeten los derechos, en este caso laborales, ¿ya? Aquí tenemos entonces unas imágenes de lo que era el trabajo, ¿ya? En distintas máquinas, la gente, como les digo, los obreros no iban a un lugar a aprender a usar las máquinas, aprendían en el oficio, o sea, aprendían en el trabajo, haciendo el trabajo. Empezaban como ayudantes y después ya seguían, en este caso, usando máquinas para la industria textil, por ejemplo, ya que era bien importante, eh, en los ferrocarriles también, todo lo que implicaba aprender un trabajo, ¿ya? El trabajo infantil. Aquí yo no lo mencioné antes, pero es muy, muy importante. Dentro de los derechos laborales, al no existir una ley de protección a los derechos laborales, los niños también trabajaban, ¿ya? Esta imagen aquí tiene que ver con, fíjense en la ropa que andaban trayendo de trabajo, ¿ya? Recuerden que los niños eran usados para distintos tipos de trabajo. En el caso de Chile, por ejemplo, tienen que ustedes haber leído algunos libros que tienen que ver con el mundo laboral en las minas de carbón, ¿ya? Subterra, por ejemplo, subsole.
¿ya? En que los niños también trabajaban en las minas de carbón y imagínense, la condición es difícil ya para un adulto trabajar en la minería, estamos hablando de minas subterráneas, y en el caso de Chile no solamente eran subterráneas, eran submarinas, ¿ya? En que estaban expuestos a los accidentes, a las explosiones de un gas, hay gas grisú que se llama, que habían explosiones, de hecho tenían siempre algún elemento prendido, o muchas veces usaban algún pájaro, lo tenían en una jaula, si el pájaro se desmayaba, era porque había gas, tenían que salir de ahí. ¿Se fijan? Era como un aviso. Los niños estaban expuestos a eso, ¿ya? Eh, no había una regulación. En la actualidad un niño no debe trabajar, ¿ya? No debe trabajar, no debe trabajar, y si lo hace tiene que ser mayor de una edad o que esté con su familia. Pero en general la ley en Chile prohíbe el trabajo infantil, menos la explotación. Aquí tenemos otra imagen en que los niños están aquí limpiando las maquinarias, trabajando ahí con lo que son las maquinarias. Y en algunos trabajos todavía los utilizan porque por su tamaño tienen como espacio para caber en ciertos lugares, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, en el caso de países como la India, ¿ya? En que los niños son utilizados para tejer, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus dedos son más pequeñitos, tienen más facilidad para tejer. Hay países en la actualidad en que no se regula el trabajo infantil, ¿ya? No se regula. Por lo tanto, la mano de obra ahí es más barata, ¿ya? Les pagan menos, no hay obligación de ir al colegio, no se regula que no haya niños trabajando, por lo tanto, en muchos países eso ocurre, en China, en Vietnam, en muchos países, ¿ya? Y muchos de los productos que nosotros usamos muchas veces son hechos por manos infantiles, ¿ya? Algunas marcas de zapatillas, etcétera. Y de hecho, a muchas marcas se les está exigiendo, y ellos mismos han tomado una labor de usar, digamos, trabajadores que sean, por ejemplo, niños, ¿ya? O no utilizar en su favor países en que las leyes son eh, permisivas respecto de la parte laboral, ¿ya? O sea, que permiten el trabajo infantil, que no se respeta ningún contrato, no hay horas de trabajo, etcétera, ¿ya? Ustedes a lo mejor han escuchado hablar de actualmente en algunos lugares que se han incendiado, lugares y que han encontrado una gran cantidad de personas muertas por el incendio porque estaban encerradas, ¿ya? Y estaban encerradas trabajando, ¿ya? Eso ocurre en los países que yo les mencioné, la India, China, ¿ya? En que la gente las encierran para que trabajen, no para que no puedan salir del lugar, y hubo justo un incendio y las personas fallecen ahí encerradas. Entonces, hay países en la actualidad que no regulan el trabajo, ¿ya? Y si tienen leyes, no las hacen cumplir. Y hay compañías internacionales que aprovechan esta situación, ¿ya? Entonces, eh, ahora las empresas exigen, por ejemplo, un sello de certificación, que sean empresas B, por ejemplo, que no haya explotación, que respeten el medio ambiente, etcétera. Entonces, todo eso se está tratando de eliminar de esa manera. Aquí hay una imagen que son trabajadores o niños que trabajadores en Alemania, ¿ya? Recuerden que Alemania después de la Primera Guerra Mundial quedó en la ruina prácticamente. Entonces aquí todos tenían que salir a trabajar en países que uno dice, no, pero en esos países, pero acuérdense que no siempre han sido potencias, ¿ya? Hay momentos en que han estado bastante mal, sobre todo después de los conflictos bélicos. Entonces, esta imagen corresponde a niños trabajadores en Alemania, ¿ya? La mujer, lo que les decía yo anteriormente, la mujer empezó a ser parte de este mundo laboral porque los puestos de trabajo que tenían los hombres quedaron, digamos, sin que se realizaran, porque los hombres fueron llamados a participar o fueron reclutados derechamente a participar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra fue entre 1914 y 1918, o sea, a comienzos del siglo XX.
Entonces la mujer empezó a ser más activa en este mundo laboral. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplos de las mujeres en una fábrica. Ya, aquí este cartel aparece casi en todos lados, cuando son las peticiones, ¿ya? 8 horas de las 24 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso, ¿ya? Que sería como lo ideal. Ahora, en la actualidad, hay países en que estas 8 horas son 8 horas diarias, 8 horas son menos, o sea, la jornada laboral incluso ha ido disminuyendo, sin disminuirles los ingresos a las personas, ¿ya? En que, por ejemplo, en Europa se da más en que hay del lunes a viernes solamente hay cuatro días laborales, ¿ya? Aquí hay una empresa en Chile que también aparecieron diciendo lo mismo, que son empresas que se adaptan a ese tipo de modelos, ¿ya? Un call center, si no me equivoco, era. Entonces, aquí estamos viendo un cartel de la época en que se pedía eso, ¿ya? No había, acuérdense, no había una jornada de trabajo establecida. Y se dividió así, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso, en el fondo para dormir, como mínimo, ¿ya? Y acá está lo que en general se pedía, ¿ya? Eh, los domingos eran días de trabajo, la semana era corrida, por lo tanto no era como ahora de lunes a viernes y que uno trabaja part-time a veces los días sábado y domingo, o hay jornadas que son por turnos, ¿ya? Aquí se pedía el descanso. En Chile, en 1920, la otra clase vamos a ver, recién se aprueba, por ejemplo, el descanso dominical, ¿ya? Se aprueba las salas cunas y todos los otros derechos que en Chile fueron estableciéndose de a poco, ¿sí? Salario justo, no hambre, etcétera, etcétera. En general, las condiciones laborales eran de esclavitud, ¿ya? Digámoslo derechamente, porque no tenían las condiciones. A ver, no estaban las condiciones en el lugar de trabajo. No se preocupaban de que la temperatura fuera la adecuada. No se preocupaban de que el vestuario, eh, no había vestuario de seguridad. Ya, acuérdense que hay trabajos que requieren elementos o implementos de seguridad. El uso de taparse oídos, los audífonos, el uso de bototos o zapatos de seguridad, el uso de cascos, ¿ya? Vestimenta que también requiere de seguridad, ¿ya? No existía muchas veces. Entonces, no se daba. El ir al baño dentro de la jornada laboral, ¿ya? En muchas fábricas no existía el baño como nosotros no lo conocemos, sino que existía una especie de hoyo en el suelo y ahí había que ir a hacer lo que uno necesitara. ¿Para qué? Para evitar que la persona, entre comillas, sacara la vuelta, ¿ya? No había el horario de colación, nosotros tenemos un horario de colación, ¿ya? Eh, Todas esas situaciones no existían, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente el trabajo era considerado una esclavitud que era de todos los días, hacer todo el mismo trabajo, mal remunerado, no había, si se enfermaba alguien, no había tampoco seguro, si tenía un accidente no había seguro, etcétera, que empezaron después a surgir. Ahora, aquí tenemos una de las primeras organizaciones, ¿ya? Surge, antes el idioma, digamos, de lo que se usaba normalmente era el francés, en el idioma diplomático, ¿ya? Aquí yo puse las dos, OIT es la Organización Internacional del Trabajo, obviamente con la sigla en español, pero aquí tenemos la sigla en inglés, ¿ya? International Labour Organization. Esta va a surgir, como dice acá, en 1919, ¿ya? En la actualidad es un organismo de las Naciones Unidas, pero en esa época no existían las Naciones Unidas, sino que se hace una conferencia de paz y surge lo que fue la Liga de las Naciones en esa época, que fue como la organización que fue antecesora de las Naciones Unidas. Se reúnen después de la Primera Guerra y se establece en la conferencia de paz en París, se establece la creación de la OIT. La sede donde va a funcionar la sede central, digamos, de la OIT está en Suiza, en Ginebra.
¿Cuáles fueron los objetivos? La protección, la promoción de los derechos relacionados con el trabajo. Y actualmente es una organización que pertenece o depende de las Naciones Unidas, ¿ya? Así como está la OMS, que también es de las Naciones Unidas, que ve la salud. Hay varias organizaciones que son, digamos, específicas, ¿ya? O especializadas. Entonces tenemos la OIT. Y a nivel, digamos, internacional tenemos también lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta se hizo después de la Segunda Guerra, producto de todas las violaciones a los derechos humanos que hubo. Recuerden, en la Segunda Guerra, los campos de concentración, los campos de exterminio, ¿ya? Ahí no se respetó nada. Entonces, en base a todo eso que ocurrió, y que estaban las evidencias ahí, la guerra termina el año 45, 1945. 3 años después, en París, se hace la declaración, perdón, de los derechos universal, la declaración de los derechos humanos a nivel universal, ¿ya? Y se reúnen estos países y firman esta declaración, ¿ya? Y se establecen entonces a nivel internacional, ¿ya? Firman más o menos 53 países y después ya fueron aumentando la cantidad de países que se integran a las Naciones Unidas. Y se hace en los idiomas francés e inglés originales. Y se van agregando los otros idiomas. El francés, como les digo, era como el idioma diplomático, entonces se hacía en ese idioma. Ahora ya más el inglés. Aquí está la reunión, el año 48, ya en París, en un palacio, ¿ya? Que se reúne entonces para establecer esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dentro de eso están los derechos laborales. Y aquí tengo algunos ejemplares en inglés y en español, ¿ya? En que aparecen los derechos como base, digamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Eso sería entonces puro obvio. Entonces, en resumen, lo que son los derechos laborales, ¿ya? Derechos laborales que son muy importantes. Delante les dije, ustedes van a entrar al mundo laboral, por lo tanto, esto es importante conocer. Nosotros vamos a ver la próxima clase qué pasa en Chile con los derechos laborales. Y después ya derechamente a lo que es la legislación laboral actual, ¿ya? Han cambiado mucho la legislación laboral, de hecho hay